Estamos en una nueva entrega de Hablemos en Arteria, un espacio que invita a artistas colombianos que están exhibiendo su obra en distintos lugares, también en el país. En este momento nos encontramos en Mecánica, Taller y Laboratorio, un espacio que desde hace 10 años ha abierto diferentes alternativas para artistas localizado en el barrio Santa Bárbara Central, en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Actualmente se exhibe la muestra Tierra, Vaivén del Devenir, del artista bogotano César Padilla. Yo soy Nelly Peñaranda. César, bienvenido a este espacio. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. César Padilla es un artista que desde hace aproximadamente 4 décadas ha venido experimentando diferentes maneras de aproximarse a técnicas tradicionales como la pintura, el grabado y la escultura. Sin embargo, en esta exposición lo que más tenemos es pintura y algo de dibujo, pero con una temática que también ha sido transversal a toda su obra, que es el paisaje. Háblanos un poco de esta exposición en particular, César. Sí, esta exposición surge del proceso del cambio. Yo venía trabajando una serie que se llama Resiliencia y entonces aquí ya encontré otro camino de lo mismo, que es el paisaje, con otras soluciones pictóricas, básicamente, que después uno en el trabajo une y crea como ese camino de desarrollo del trabajo. Entonces me gusta mucho de esta serie el color, la forma y los matices que he encontrado en ella. Hay una curaduría en esta exposición de Gustavo Ortiz, director del Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Bogotá, donde también se habla un poco de esos cromatismos o colores específicos de las estaciones, pero que nosotros en Colombia no tenemos estaciones. ¿Cómo funciona esa aproximación a los distintos colores que en nuestro imaginario y además pues también a partir de otras geografías conocemos de esas estaciones? Sí, el texto evoca los árboles que yo planteo, como el diseño, como uno cuando trabaja reelabora todo el tiempo los diseños que está haciendo. Entonces yo llego a estas conclusiones de los árboles o las ramas, que son brotes que germinan, y entonces él los ve sin hojas. Entonces hay estaciones donde no hay hojas en los árboles y eso permite evocar esas estaciones de otro lugar. En todo caso, sí tenemos pues, esos procesos donde los árboles, aún no tengamos unas estaciones marcadas, pierden sus hojas para renovarse. Sí, sí, pero el brote sigue. Entonces es como esa esperanza de lo que viene. Okay. El color, porque además cuando hablamos de tierra parecería que hay una aproximación también a estos tonos más terrosos en relación a los rojos, a los cálidos, a los ocres. ¿Cómo funciona esa selección de esas paletas para esta serie en particular? Mm, en la etapa anterior era un poco más intuitivo el color. Para esta ya es un poco más elaborado, más mental. Entonces lo que yo hago son etapas de trabajo en cada cuadro y lo que encuentro es que hoy pinté con los rojos, entonces de pronto digo, a esto le faltan colores grises, azulados, en fin, por cualquier lado, y trabajo una paleta para ese momento. Después llego otra vez a trabajar con el cuadro y digo, bueno, ya tiene, porque me gusta volverlo un caos, lo primero. O sea, volver el cuadro un caos, o sea, que tenga mucha materia y mucha pintura y mucha diversidad de matices. Sí. Y acrílico también, o sea, pero más óleo. Y entonces hago primero un caos, que lo pongo a vibrar el color y luego voy tranquilizándolo. Como de esta bruma de colores que estás creando, es de donde empiezan a surgir esas figuras, es decir, no es al revés, no es un proceso de que hay un protagonista de la obra y luego se va generando este contexto, sino al contrario. Sí, exacto. Todo se da como en la gráfica que es al final. O sea, de pronto esa forma de trabajo que tengo por la trayectoria en el grabado se da es de esa manera. O sea, el grabado se acaba en la etapa final. Se plantean caminos, procesos, etapas, pero el final nunca se sabe sino hasta cuando se llega a él. Allá iba, parte de tu obra se ha movido, en esta exposición estamos hablando de escultura y de pintura, hay algo de dibujo también,
pero tu obra se ha movido también por el grabado, es decir, ha sido una de tus grandes intereses, la técnica del grabado y la exploración a partir de, entiendo que trabajas con agua fuerte, con Sí. punta seca. ¿Cómo distingues esas dos técnicas o cómo las fusionas o son dos caminos distintos? A ver, el trabajo es uno solo, que es la intención, o sea, por ejemplo, para este tiempo de trabajo yo dejé de pintar y de hacer escultura, aunque seguía haciendo cosas, pero la atención máxima está en el proceso de pintar, ¿no? De lo que está pasando, de lo que necesito para conseguir y qué está pasando con ella y qué necesito para seguir. En el grabado es algo muy parecido porque uno tiene que acopiar todo para comenzar a hacer una obra. Es decir, bueno, por ejemplo, para una exposición que hice, una participación que hice ahora en España, entonces es, ¿qué quiero mandar? ¿No? El problema, pusieron un tema que era la paz en el mundo y es más complicado, pero más llevadero, digámoslo así, porque es lo que uno vive aquí en Colombia y en otras partes muy cercano. Entonces el problema viene siendo es cómo realizar, qué tener y cómo conseguir eso que uno necesita para hacer la obra. Después ya teniendo todo eso en el saco, o sea, son archivos, dibujos, fotos, textos que uno va recopilando, comenzar a limpiar. ¿Qué le interesa? O sea, dentro de lo que yo traigo, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo juntar todo eso? El camino que uno ya trae de trabajo le da soluciones. Por ahí uno empieza a encaminar ese proceso de elaboración de la pieza. Y lo otro ya es encontrar, bueno, yo ya quiero que estos personajes que quiero aquí, que tal cosa, entonces tengan esta solución en la imagen. ¿Cómo logro eso? Entonces ya uno elabora la técnica para conseguir eso. Estoy trabajando con el corte láser, entonces dibujando, luego lo paso a vectores, luego lo llevo a una máquina, me hacen cortes, yo miro que están ahí, lo llevo a grabado, miro a ver qué está pasando y después ajusto todo eso para que la imagen resultante sea lo que yo Que es estoy un poco buscando. parecido al proceso de la escultura que Sí, también desarrollas y que en esta exposición también tenemos. sí. Ese límite en que puedes trabajarlo figurativo en relación pues, a la presencia de figuras identificables en contraposición de estas grandes atmósferas coloridas que podemos ver en la pintura. ¿Cómo se selecciona esa posibilidad? Bueno, yo se me considero figurativo. O sea, esto es un paisaje, no hay duda. O sea, no es un abstracto. O sea, tiende a la abstracción, o sea, más a la evocación también. O sea, lo que a mí me gusta también es como evocar. Y siempre he hecho eso con el paisaje. No he hecho un paisaje referencial, ¿no? Por ejemplo, la primera punta seca del primer grabado que hice fue cuando me tiré en el pasto en un sitio más alto de Boyacá y tenía los 360 grados para mirar a toda parte. Entonces yo me tiré ahí y veía las espiguitas. Entonces lo que hice fue una primera aproximación de eso, pero por evocación, no por referencia. Y cuando trabajas la pintura, que es pues, plena de colores, en contraposición con obras que son monocromáticas, ¿en qué momento sabes que la obra está hecha porque está desprovista de una de sus características o de sus protagonistas esenciales, que es esta cantidad de color? En el proceso de trabajo, uno hace el dibujo de las materias, lo que va a tener, ¿no? Entonces, los soportes que hay para la obra, que yo he instalo en cada uno de los cuadros de las series, se la trabajo aparte. Entonces, como trabajo gráfica, entonces uno ya tiene una idea de lo que hay, esa presencia en el espacio. Entonces, al tener esa presencia en el espacio, cuando hago el dibujo, lo que resulta es que eso comienza a tener ese protagonismo, o sea, que es La la magia. materialización de la idea, Sí. pero que en ese momento solamente está sucediendo en tu cerebro. Ah, sí. Claro.
¿Cómo te das cuenta que logras esa posibilidad de transferir esa materialización de esa idea a la obra y dejarla quieta? Me refiero como, por ejemplo, cuando vemos unas obras tan coloridas y al lado vemos unas obras que son absolutamente minimalistas, con una inclusión de otras tonalidades, además de brillantes, o sea, como de colores dorados, de colores bronce, junto con los colores que nos permite el óleo y el acrílico que trabajas en, en tus cuadros, hay una distancia entre una y otra. pero son la misma. Sí, pero parecería, es decir, es como esa posibilidad de esa eliminación posiblemente de una cantidad de elementos, o quizás es el principio, no sabemos Sí. cuál es el principio y cuál es el fin. Bueno, cuando no todo el tiempo que se trabaja de la misma manera. O sea, hay predisposición anímica, mental y de situación. Eh, entonces, cuando estoy pintando, tengo la necesidad de sentir que está pasando algo ahí, ¿cierto? Cuando paso a hacer el dibujo, también es una disposición del momento para la ejecución de eso mismo. Entonces, por ejemplo, en estos, yo quería el yute por la cercanía a ese material visualmente fuerte Natural también. y natural, además es como muy cercano a lo tradicional y además que tuviera esa presencia vital y la línea que tuviera la materialidad que necesitaba. Por ejemplo, en el yute me tocó conseguir algo que cubriera los poros del yute para que me recibiera la laminilla. Claro, tiene que estar preparado de una manera distinta. Claro, entonces yo me preparo, pero para hacer esos acercamientos debo hacer esos encuentros, búsquedas y llegar a algo para que yo lo pueda dominar, para poder realizar lo que estoy pasando, lo que está Cuando tú pasando. ves estas dos obras al lado una de la otra con la escultura, sientes que, o sea, que se pertenecen entre sí, que una está complementando a la otra, que es el mismo universo narrativo, o son dos cosas distintas que funcionan de manera paralela. Mm, bueno, una sola persona que las hace, sí. Claro, pero, Pero, son diferentes las posibilidades que tienen. Es un poco también a nivel técnico. claro, porque es que lo más cercano a esto sería la perforación. Sería la perforación de la tela, que eso ya también se ha hecho, que no me interesa, me interesa el dorado por lo efímero de la ilusión. Ya, Para son mí el dorado destellos. es algo que se va. O sea, nosotros buscamos algo que brille, pero eso no existe, es algo que lo creamos. Entonces, es algo que pasa o que va a pasar. No sabemos en qué momento. Entonces, para mí el dorado o los brillos, lo que hacemos es eso. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos para que no es tener el brillo en sí, sino es como esa ilusión del pensamiento? Hay algo que también me parece importante y referencial en relación a lo que comentaste hace un momento de yo trabajo la pintura, pero entonces hago el corte, pero entonces estás mezclando una serie de técnicas dentro de la tradición, si nos vamos a eso, académico, y además vale la pena mencionarlo, tú eres docente hace muchos años, de pintura y de grabado, relaciona lo pictórico al grabado, pero también a esa fusión con nuevas tecnologías, con el láser, con lo digital. ¿En qué momento las encuentras o las unes? Eh, en lo que he venido desarrollando a través del tiempo, en este tiempo de trabajo, ha habido necesidades de aprender algo nuevo. Y una de las cosas es que cuando uno es docente, los muchachos se acercan con otras cosas para corcharlo a uno de alguna manera. Entonces los de diseño traen sus manejos en el computador y uno dice, bueno, ¿y cómo hizo eso? No, es que hay un programa, un Photoshop, lo que sea, y entonces se lo ponen a uno en los ojos. Entonces
Y además hay otra cosa, generalmente a uno lo invitan a una exposición, entonces tiene uno que mandar una foto en tal resolución aquí, allá y toda esa cosa. A través del tiempo ha venido variando y cambiando. Entonces uno tiene que acostumbrarse a dar solución, ¿no? Y no siempre tiene el poder adquisitivo para decirle, yo le hago la diapositiva, vale, en ese momento costaban 300.000 pesos una diapositiva hace 20 años, y entonces eso era mucha plata. Yo no la tengo. Y hoy tampoco. Entonces el problema viene siendo es cómo lo solucionas. Entonces hay que aprender y hay que meterse. Entonces, Poner la técnica al servicio sí, de yo la creo que obra. la necesidad me ha hecho aprender. ¿Cuánto tiempo dura esa exposición, César? Llevamos un mes y medio y va hasta el 20 de diciembre. Okay. Pues que sea esta también una oportunidad para invitarnos a visitar la exposición de César Padilla Beltrán, quien además de lo que vemos en esa exposición de pintura, de dibujo, ha hecho escultura de pequeño, mediano y gran formato, como una obra, perdón, que se instala en la Universidad del Bosque, también al norte de Bogotá. César, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de Arteria. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Hablemos en Arteria y hasta la próxima.